Bueno, las personas que nos acompañan pueden ir compartiéndonos de qué ciudades se conectan y nos cuentan desde dónde se conectan y nos saludan. Queremos darle una bienvenida a todos, a los miembros del equipo de DIRFEL Global. Hoy, en nuestro tercer encuentro, en nuestra tercera sesión del DIRFEL Global Summit. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes, de poder disertar alrededor de la felicidad organizacional. Hoy es un día bastante especial, tenemos varia información por compartirles de valor y tenemos varias presentaciones y disertaciones. Hoy vamos a hablar o vamos a tener dos encuentros o dos partes de nuestra sesión bien interesantes. En la primera parte vamos a comentarles un poco sobre las iniciativas y compartirles que en DIRFEL no solo decimos, sino que también hacemos. Y para esto vamos a tener a cuatro miembros del board de DIRFEL Global compartiendo esas iniciativas que están adelantando en sus comunidades, en sus países, en las organizaciones para cambiar y transformar el mundo y hacerlo un mejor lugar. Y como nos dice Pedro, nuestro CEO, transformarlo y dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Entonces, en esta primera parte vamos a compartir estas iniciativas. Y en la segunda parte de este encuentro vamos a tener la conferencia de Fabiana Mancebo, VP de Uruguay, y nos va a compartir una información también de mucho valor. Como el tiempo también es reducido y hay muchas cosas que queremos contarles hoy y compartir, vamos a empezar con estas iniciativas de hoy hecho. Como les decía, en DIRFEL no solo decimos, sino que también hacemos. Y esta primera iniciativa, esta primera labor que queremos compartirle, si esta experiencia exitosa que queremos compartirles viene desde Argentina, del equipo de DIRFEL Argentina, y va a presentarla Pablo Cavalieri. Y bueno, algunos ya han conocido a Pablo en la disertación de la sesión anterior. Pablo es diseñador de experiencias transformadoras, Master Trainer en PLL, programación neurolingüística, facilitador en programas de liderazgo, coach de sala, facilitador experiencial outdoor y licenciado en administración de empresas de la Universidad de Buenos Aires. Y como lo dije en la sesión anterior y lo ratifico, un excelente profesional y un gran ser humano. Queremos escuchar a Pablo y que nos cuentes, Pablo, ¿qué has hecho hoy? Bueno, gracias, muchas gracias. Mil gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, contarles esto que yo he hecho. Y me encantó esta sección del Summit porque realmente, viste, a veces siempre hablamos de lo que podríamos hacer y esta vez tiene que ver con esto concreto, ¿no? Y quizás te sorprenda el tema que vamos a hablar, pero sin duda te vas a sentir identificado porque acá diseñamos algo para contribuir con las personas. Voy a compartir pantalla. No sé si la están viendo ahí. ¿Están viendo la pantalla ahí? Todavía no. Todavía no Aún están no. viendo la pantalla. Todavía no están viendo la pantalla. ¿Por qué no vemos la pantalla? Pregunto yo. Espérate, ¿eh? Vamos a ir ahí. Y ahora seguramente sí. ¿Te aparecen ahí unas cosas fantásticas o no te aparece nada? Perfecto, ¿Sí? ya está cargando la imagen, sí. Ahora está cargando la imagen. Buenísimo. Bien. Y entonces, en esto que te estoy mostrando, aparece la comida, ¿viste? Y te quiero mostrar algo llamado el método BEPS. ¿Qué es esto del método BEPS? Seguramente habrás encontrado que la pandemia nos cambió la vida y nosotros inventamos algo acá que tiene que ver mucho con lo siguiente. Primer tema, y cosa que venimos notando, cuando la compañía arma el plan estratégico anual, muchas veces encontrás que no hay coincidencia entre lo que quiere la compañía y lo que quieren las personas, ¿no? Y todos sabemos perfectamente que cuando realmente las personas empujan, el plan funciona. Entonces muchas veces está bueno empezar a pensar, decir, bueno, ¿cómo puedo cubrir de alguna manera las necesidades de las personas que también sean necesidades de la compañía? Y cuando estas cosas se juntan, evidentemente hay resultado. Ponele, muchas veces lo usamos de ejemplo, pero cuando alguien trabaja, ponele en una comparsa para lo que es la fiesta, por ejemplo, de carnaval, ¿no? La gente va y se entrena, trabaja, diseña,
cose y demás. ¿Por qué? Porque tiene su objetivo personal alineado con el objetivo individual. Cuando vos trabajás en una ONG pasa lo mismo. Vos vas y tu objetivo personal de contribución está alineado con el corporativo y ahí no hay problema. Entonces empezamos a ver, bueno, qué objetivos tienen las personas que realmente podamos encontrar que estén alineados con la empresa. Y seguramente en la pandemia, ¿no? Te pasaron varias cosas y una puede ser que te sientas identificada con esta foto, ¿no? ¿Alguien se siente identificado con esta foto? Levante la mano, por ejemplo, ¿no? Yanira se ríe, Emilio cabecea, ¿no? ¿Quién no, de alguna manera, el hecho de estar, mira, hay algunos que dicen que no, otros que dicen que sí, pero sin ninguna duda la pandemia tuvo esto de tanta clase de cocina, tanto sedentarismo, ocurrió que la gente realmente se fue un poco de peso. Y dijimos, ¿por qué no esta necesidad que están de las personas, ¿no? Que están de las personas, ¿por qué no trabajarla directamente a través de la corporación? Si vamos al caso y recordás las necesidades que nos marcaba Maslow, también si ves las nuevas de Tony Robbins, que son parecidas, el cuerpo, la fisiología, tu salud, sin ninguna duda está en la base de la pirámide. Si realmente tenemos la salud controlada, la tenemos auditada, la tenemos realmente de alguna manera beneficiándonos, sabemos que suma y si no, evidentemente resta. Sabemos también que el COVID ha tenido varios efectos en las personas que tenían sobrepeso. Entonces dijimos, ¿por qué no proponer una idea desde la corporación a que justamente contribuyamos con esto? Y ahí surgió algo llamado el método BEPS. ¿Qué es el método BEPS? El método BEPS es el viaje emocional al peso saludable. Entendemos sin ninguna duda que las personas cuando están en peso, están en sobrepeso, tienen muchísimo mejor rendimiento y es algo que evidentemente las personas solas no lo han podido controlar, o muchas por lo menos, ¿no? En nuestro equipo teníamos varias nutricionistas y nos decían, y la gente va al consultorio cada 15 días antes, digamos, de que va, o una semana antes empieza a hacer la dieta, después que pasa por el consultorio, la semana siguiente no hace nada, vuelve, o sea, todos le han tomado la mano a escaparle a los controles, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no inventar algo que tenga que ver con la compañía y con esto que a las personas les cuesta tanto solos? Para alinear objetivos, como te decía, si el individual y el corporativo empujan para el mismo lado, esto realmente funciona. ¿Y qué inventamos con el método BEPS? El método BEPS es justamente algo que tiene que ver con un viaje emocional al peso saludable, pero de varias maneras particulares. Trabajamos con grupos o equipos, es un descenso de peso en equipo. O sea que voluntariamente personas de la compañía, digamos, se anotan en este plan que la empresa les ofrece y armamos grupitos de 15 personas. Estos grupos son totalmente transversales, porque evidentemente puedes tener a alguien de los mandos medios, alguien de depósito, alguien de venta. Es un problema que no tiene que ver con tu puesto, tiene que ver con la persona. Y empezamos a trabajar con este equipo de gente, que al principio es un grupo y lo transformamos en equipo, justamente con un propósito individual, donde cada uno tiene su plan individual, y sin ninguna duda buscamos que el plan se vaya haciendo grupal, ¿no? Porque hay metas grupales, hay objetivos semanales, hay varias tareas que empiezan a aparecer de esta manera. Entonces, la gente que no se conoce, que al principio le cuesta, que no sabe si abrirse, pues es un tema bien personal, lo que pasa es que empezamos a encontrar que esto es voluntario, se anota el que quiere, es totalmente virtual, nadie se encuentra para esto, lo hacemos, digamos, ahora vas a ver cómo te cuento. Hay un grupo de WhatsApp permanente, estos 15 personas se encuentran justamente entre sí todos los días y tienen la obligación de mandar fotos de lo que almuerzan, de lo que desayunan, de lo que cenan, de lo que meriendan. Y un equipo de nutricionistas le va tirando tips de qué cosas cambiar y qué cosas no. Y hay una meta que es individual y una meta de equipo. Entonces empieza a aparecer esto de ayudar, de contribuir, de te paso una receta, de, uy, mirá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, de cómo entrenamos, de videos de gimnasia. Y lo que estamos logrando es que esta individualidad del propósito se torne sin ninguna duda algo también masivo para el grupo, ¿no? Esto tiene un seguimiento diario, esto hace que realmente la gente esté conectada, no haya forma de no mandar la foto, cuando alguien no manda la foto el otro aparece y le dice, y tiene un Zoom que es semanal, que es el punto de encuentro, donde nosotros semanalmente nos encontramos con estos miembros, charlamos qué le está pasando, qué le costó, qué no le costó, cómo se pueden ayudar, y le damos todo tipo de tips para definir objetivos, para manejar las emociones, para controlar, digamos, justamente cuáles son los emergentes que te mandan a la heladera cuando la emocionalidad te complica, y varias cosas que tienen que ver con eso.
Y pasado el tiempo, logramos después hacer encuentros entre varios de los grupos y hacemos acciones intergrupos todavía dentro de la virtualidad. Ahora para fin de año seguramente haremos un gran encuentro de los grupos BEPS de la compañía en presencial. Pero por ahora es todo virtual. ¿Qué estamos logrando con estos? Hay beneficios que no pensábamos que iban a pasar y ocurren, que tienen que ver con justamente los niveles de la salud de los participantes, obviamente aumentan. Acá en Argentina hay una reglamentación que depende del índice de masa corporal, no podrías volver a trabajar presencial. Estos valores obviamente se disminuyen y las compañías agradecen, porque la persona puede volver a su puesto si está en ese índice de masa corporal. Hay un acercamiento de los vínculos de las personas. Imagínate que estas personas capaz no se conocían tanto, y hoy en día estás en el mismo grupo de pertenencia, en el mismo grupo BEPS, o sea que sabes lo que te pasa, lo que te complica, sabes tus problemáticas y cómo es esto. Sin ninguna duda hay un fortalecimiento del engagement con la compañía, ¿no? Mirá qué bueno, la compañía me puso justamente este sistema para que yo pueda bajar de peso, y encima lo hago con otros miembros de la empresa. Trabajamos mucho en contribuir con el objetivo del otro. Si algo trabajamos es en hecho de armar buddies o parejas, y vos tenés que controlarle el peso al otro y el otro lo controla a vos, más allá del equipo general, de forma tal de salir de mirarte al ombligo y poder realmente ver qué pasa con la persona de al lado. El control de la alimentación obviamente es permanente, y hay un empoderamiento emocional por el cambio de imagen que obviamente la gente se va empezando a animar. Dice, uy, mirá, ahora que me veo bien, que me entre este saco, que me entre este pantalón, ya el autoestima sube, y vos sabés que cuando sube la autoestima, las personas se animan a hacer otras cosas. O sea que, increíblemente, esto, arrancando por la alimentación, terminó derivando en varias cosas más que tienen que ver con el vínculo con la empresa, el vínculo con el otro, el vínculo con el equipo, y sin ninguna duda también esto de la declaración, ¿no? Cuando vos declarás lo que vas a descender de peso esta semana, le hacemos notar que es una declaración de objetivos, que es importante, y que en realidad este circuito de declaro, acción, resultado, te sirve para cualquier cosa que encares. Así que arrancamos por el peso y terminamos por varias cosas, pero sobre todo creemos que el objetivo que estamos cumpliendo con esto es esto, ¿no? En la vida de las personas, las empresas en las cuales trabajan, se puede transformar en una verdadera compañía. Nosotros siempre jugamos con esta palabra, decimos que somos compañía, la compañía de tal cosa, la compañía de tal otra. Si nos transformamos en la compañía de las personas, ¿no? En que te acompañen realmente. Así que, sin ninguna duda, creemos que esta acción está alineada en un 100% con el beneficio de las personas y con el beneficio de la compañía, de forma tal de lograr varias cosas a través de un mecanismo nuevo de comer en equipo y juntamente con tus compañeros de equipo. Así que una idea cortita, breve y para replicar, y se puede hacer online, lo que nos parece genial, que tenemos gente en distintas sucursales, que acá en Argentina pueden estar en distintas provincias, y todos nos juntamos en el grupo web semanal para poder conversar, para poder ayudarse, y obviamente en el grupo WhatsApp también, ¿no? Así que es una propuesta que se abre mientras estés conectado digitalmente a cualquier persona. Así que bueno, te queríamos contar este hoy hecho, súper saludable y súper beneficioso para los vínculos y para vincular a las personas con la compañía. Les dejo de compartir. Qué buena iniciativa, Pablo. Muchas gracias por compartirla. Bueno, un tema ahí como de rendición de cuentas también entre los equipos sobre su bienestar y su salud y condición física. Muy interesante y gracias por aportarnos este hoy hecho. Bueno, ahora tenemos un hoy hecho que desarrolla nuestro CEO y fundador Pedro Galván. Muchos de ustedes conocen a Pedro, pero quisiera presentarlo. Pedro es de Barcelona y vive en Miami. Es una persona curiosa, fundador de dirfel.com, awardsofhappiness.com, sefelizaahora.com, thehereambassadors.org, y tiene muy claro su propósito: aprender, juntar y formar a personas que creen en un capitalismo diferente, en un capitalismo más humano. Estudia su doctorado sobre cómo los programas de voluntariado corporativo ejercen fuerzas de resistencia y motivaciones ante los estímulos externos de pérdida de talento en las organizaciones. Da clases de arte contemporáneo a personas de riesgo de exclusión en Miami, de lo que nos va a contar ahora. Y también dirige a través de su propia asociación. También dirige su programa Sé Feliz Ahora en Caracol Radio desde hace más de 2 años. Estudió en ESADE, IEC, Stanford University
y ha sido profesor en cantidad de universidades de marketing. De hecho, es presidente de la American Marketing Association en el sur de la Florida y colabora como board member en varias organizaciones sin ánimo de lucro. Pedro, queremos escuchar tu Hoy He Hecho. Hola a todos, gracias Edisnet. Bueno, pues os voy a hablaros de lo que hoy he hecho, de lo que llevamos haciendo aquí en Miami con la gente de Miami Rescue Mission. La gente de Miami Rescue Mission lleva 99 años, 99, que son muchos, dando de comer a los homeless, ¿no? Y dándoles también un cobijo y dándoles clases, formándoles. A mí me pidieron, cuando les conocí, que si les podía dar clases de arte. A mí me encanta el arte contemporáneo porque no sé casi nada de arte contemporáneo y de hecho que supongo que lo poco que sé me lo habré inventado porque porque es para gente que son realmente artistas, ¿no? Lo que sí que me gustó cuando tuve mi pequeña galería de arte en Barcelona es que sí que considero que el arte es una vía interesante para pensar de forma diferente. Espero también, como les digo a mis alumnos, que mejor, ¿no? Total, volviendo a Miami Rescue Mission, aquí en Miami me dijeron que qué podíamos hacer para que a los alumnos tuvieran este tipo de arte. Y arte no va de coloritos. Ya rápidamente la gente piensa en plan de arte. Ah, pues traerá colores y pintaremos, ¿sabes? No, eso es pintura, que también es arte, pero es pintura. Lo que queremos hacer en The Heart Ambassadors que es la asociación que fundé con un par de amigos en Barcelona y que también está presente en Miami, es el ver cómo a través del arte, cómo a través del proceso de pensar de forma diferente, las personas en riesgo de exclusión social pueden pensar de forma diferente. Al final, para lo bueno o para lo malo, para lo bueno y para lo malo, casi siempre pensamos igual, ¿verdad? Porque tenemos el mismo cerebro, tenemos los mismos patrones de conducta, tenemos las mismas actitudes y el cambiar eso cuesta un poco, ¿no? Me ha parecido brillante lo que ha expuesto Paolo Cavalieri. Nosotros intentamos, desde el punto de vista del arte y con la metodología, pues hacer algo diferente, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo del por qué es, ¿no? El arte contemporáneo. Pues os fijáis, aquí están los temas que puede haber, ¿no? Pues tanto la ecología, el consumismo, la cultura pop, la avaricia, la religión, la raza, cualquier temática está abierta para que cualquier artista trabaje sobre ella, ¿no? Los artistas están usando su trabajo para investigar temas relevantes en nuestro mundo. Fijaros que las clases de arte que damos en The Heart Ambassadors no son que Marcel Duchamp en 1914 caminaba por la Quinta Avenida y luego te voy a explicar cómo son las señoritas de Aviñón de Picasso. No. No va de eso. Lo que intentamos aquí es que piensen de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo que hago cuando les hago pensar y razonar. Y les hago la pregunta, ¿cómo podrían ellos, a través de 3 elementos, que puede ser, por ejemplo, la basura, que puede ser la luz y que puede ser una segunda oportunidad, os invito a que penséis cómo podríamos exponer, cómo podríamos plasmar en una idea creativa estas 3 diferentes variables, ¿no? La luz, la basura y una nueva creatividad. Esto, recordad que las personas que están en las clases son personas en riesgo de exclusión social, son personas que han salido de la cárcel, son personas que han sido homeless durante muchos años y que quieren una segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Así que les hago este ejemplo, aquí ya lo veis. Oye, con esta basura y con esta luz, ¿cómo podríamos darle una segunda oportunidad, ¿no? A todo. Fijaros que además estas personas buscan una segunda oportunidad o una 29ª oportunidad, porque la vida no va simplemente de objetivos, sino de cómo lidiamos las frustraciones, ¿verdad? Pues entonces lo que les hago es que cuando se ponen aquí, les propongo siempre os propongo una cosa que no mucha gente os dice cuando estáis en una clase, que es la de pensar. Les digo, pensad, poneos a pensar. Vosotros mismos se ponen a hablar con los otros, ellos, les digo, no. Quiero que penséis, para vosotros, que penséis, que estéis viendo de qué manera podéis plasmarlo. Lo podéis escribir, lo podéis pensar, lo podéis dibujar, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez han pensado, una vez han empezado han dicho lo que les parece, a todo esto evidentemente se le invita a las personas a que lo hagan, no se obliga a nadie, y empiezan a compartirlo entre ellos, ¿de acuerdo? Imaginaos una vez más, os pido que hagáis este ejercicio de abstracción, ¿de acuerdo? No os imaginéis que estáis en casa, en el sillón, o en vuestro trabajo, en la oficina, con un portátil, no, imaginaos que estáis con miedo, imaginaos que tenéis miedo de las drogas, de la violencia,
que tenéis miedo al alcohol, que tenéis miedo a que os maten, que tenéis miedo a vivir en la intemperie. Yo no me lo puedo imaginar. A mí me lo han contado cientos de ellos, pero no me lo puedo imaginar lo que es dormir una noche en la calle. ¿De acuerdo? Imaginaos ese tipo de personas que luchan para poder tener una segunda oportunidad. Bueno, pues en este ejemplo y con tantos otros que hay, les digo eso y les digo que, oye, pues fijaros lo que significa estas obras de arte. Tanto Tim Nobel como Sue Webster son una pareja que exponen aquí en Art Basel varias veces y lo que hacen ellos es evocar sueños románticos que van más allá de la miseria y la desolación de las calles a las que no llega la prosperidad, ¿no? Son esculturas de sombras. Si os fijáis, la segunda oportunidad, la que da la luz en base a la basura, son esas sombras que se quedan detrás. Esas sombras son, en este caso, una señora, una chica, una mujer y un hombre. Y sí, esto sale de la proyección de la sombra, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, esta basura que puedes haber visto, seguro que todos hemos visto más de una vez y ellos han visto más de una vez. Si le pones una luz y le pones y lo pones estructurado de una manera, ves a una pareja que está uno fumando y otra bebiendo una copa de vino, ves a la derecha una pareja que está enfadada o que está triste, por ejemplo, o que simplemente está descansando, y luego también ves una ciudad en la cual puedes verlo con la luz, la sombra que proyecta las latas que ha puesto delante, ¿no? O una pareja de enamorados a través de los desechos del McDonald's. Fijaros que la metodología es al revés. Yo lo que no quiero es enseñar obras de arte para que digan, ah, vale, qué bonito, ah, muy bien, venga, otra. No. Lo que quiero es que me cuenten, que me contéis, que me digan qué es lo que ven ellos, cómo podrían reciclar, cómo podrían tener una segunda oportunidad, cómo podrían utilizar los materiales en poder hacer otras cosas. Como les digo, el arte, como entendemos en The Heart Ambassadors, el arte es para que te promueva conciencia, para que te permita ver de otra manera, para que te permita entender los problemas y acercarte a ellos de otra manera. ¿De acuerdo? Esto no va de que te reconozcan, de que te hagas famoso y que seas millonario. Esos son temas que no tocamos en The Heart Ambassadors, ni mucho menos, ¿no? Cuando les explico sobre, por ejemplo, cómo Tracy Amy vendió la cama, su cama que tenía, donde la habían violado, donde se había drogado, donde se había emborrachado durante muchos años, pues ella hizo la escultura de su cama y se la vendió a la Tate Modern por $2 millones, ¿de acuerdo? Podéis imaginaros que cuando les hago ese ejemplo a todos los alumnos dicen que ellos estarían encantados de vender su cama a cualquier museo porque, bueno, lamentablemente han pasado también cosas por ahí malas, ¿no? Pero lo que les digo es que no, The Heart Ambassadors no va de esto. The Heart Ambassadors va de que el arte, como veis aquí, es una herramienta a través de la cual se puede enseñar, inspirar, motivar y promover el diálogo y mejorar la vida de las personas. Una vez escuché una definición de artista que me gustó mucho. De artista, y os lo podéis aplicar a vosotros si queréis, ¿no? Un artista es aquella persona que le quiere decir algo al mundo. Tú eres artista si le quieres decir algo al mundo. Luego está la técnica, ¿no? Y luego está que seas mejor o peor artista. Pero tú eres una persona que se siente artista, es artista cuando le quiere decir algo al mundo, sea de la manera que sea, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como os decía, ¿no? La metodología es muy sencilla. Estos dibujos son de Giuliano P., por ejemplo, y lo que se dice que eso es un problema que hay en la sociedad, se enseña el tema del arte contemporáneo, se genera este debate inspiracional y luego se explica la obra, como habéis visto, y se cuenta un poquito sobre la biografía del autor. Fijaros lo que aprendí con ellos, que les decía, bueno, y después de esto entráis en internet o desde vuestro teléfono, evidentemente, y aprendéis más, en este caso, de Tim Nobel y Sue Webster, o de Ai Weiwei, o de Jeff Koons, o de Giuliano P., o de Cornell, o de cantidad de artistas de arte contemporáneo, ¿no? Y me dijeron que no podían porque no tenían acceso al teléfono, no podían entrar porque no podían tener acceso con el exterior, ¿no? Para que lo veáis. Como os decía, ¿no? No enseñamos el arte o moldeamos a la gente para ser artistas, pero creemos que todos podemos ser mejores a través del arte, si lo entendemos y estamos inspirados en él. Creemos que el arte puede mejorar cualquier sociedad uniendo a la gente a través de la expresión personal y queremos ser el primer paso para llevar a miles de personas en riesgo de exclusión social hacia el mundo del arte. Ya no tanto hacia el mundo del arte, perdón, aquí matizaría, sino a que el arte y las maneras de pensar y la metodología a la hora de acercarse a un problema, ¿de acuerdo? Es cuando les invito a ellos. Esto no acaba aquí. Cuando veis este ejemplo, y este ejemplo se repite en 10, 15, 20 por sesión, ¿no? Lo que luego les invito es que ahora aplicad esto que habéis razonado a vuestros problemas diarios.
ahora aplicad esto que habéis imaginado a cuando tenéis la droga delante, ¿de acuerdo? Y soy muy respetuoso porque estos tipos de problemas cada persona los trata de la mejor o de la peor manera que pueden. Pero lo que les invitamos aquí es que razonen de forma diferente, ¿de acuerdo? Y bueno, es otro ejemplo que os ponía, que os quería decir. Bueno, pues ya está. Simplemente eso es lo que hacemos aquí en DIRFEL en Miami, el concepto de Heart Ambassadors, y simplemente os lo quería contar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por mostrarnos ese proyecto tan bonito, tan inspirador y realmente que hace la diferencia. Podemos hacer cosas en medio de las comunidades donde estamos y ser agentes de cambio y agentes de bienestar y transformación para otros. Bueno, ahora tenemos a Jorge García, a Jorge Guerrero, perdón, que te cambié el apellido, y nos va a compartir también sobre su Hoy He Hecho. Jorge es experto en comportamiento organizacional, salud psicosocial y bienestar profesional. Es board member de DIRFEL y es VP de DIRFEL Barcelona, Senior Advisor de Awards of Happiness, creador de Healthy Talent Model, psicólogo del trabajo y de las organizaciones, diplomado en relaciones laborales, máster en PRL, psicosociología aplicada, ha impartido más de 4.000 horas de formación, ha sido asesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Salud Psicosocial y actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Madrid en Desarrollo de Talento. Hoy también Jorge quiere compartirnos qué ha hecho en su comunidad para hacer de este mundo un lugar mejor. Jorge, por favor, cuéntanos cuál es tu Hoy He Hecho. Pues muy buenas tardes, Edisnet. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi hoy no ha sido tan interesante como quizás como el de Pablo y como el de Pedro. Han dejado el listón bien alto. Pablo hablando de cambio emocional, Pedro de creatividad. Y hoy yo el día lo he dedicado al conocimiento, ¿vale? Y me gustaría compartir con todas las personas dos iniciativas que tienen que ver con el conocimiento. La primera con lo que es compartir conocimiento, la segunda con generarlo, ¿vale? La primera es la CISPA. ¿Y qué es la CISPA? Bien, la CISPA podemos decir que es la hermana pequeña o la hermana gemela, según se mire, de algo que las personas que pertenecemos a DIRFEL ya conocemos, que es el CIAF, la Certificación Internacional Avanzada en Felicidad. La CISPA es el acrónimo de Certificación Internacional en Salud Psicosocial Avanzada. ¿De acuerdo? Y quiero dedicar unos minutos a explicar qué es, el por qué ha nacido y para qué ha nacido. Y para eso me gustaría sintetizar las ideas en 3 principios básicos que creo que dan sentido a esta iniciativa de formación. Y la primera tiene que ver con lo que llamamos la curva DIRFEL, ¿de acuerdo? Una curva 15-70-15. ¿Esto qué significa? Pues viene a significar exactamente lo siguiente. Entendemos que la felicidad es un fenómeno natural de la vida. Y en tanto que fenómeno natural es una noción que varía aleatoriamente, de modo que se adecúa, se acomoda a lo que en estadística se conoce como una distribución normal. De tal modo que en cualquier organización que no gestiona de forma eficaz o sencillamente no gestiona la felicidad de sus empleados, nos vamos a encontrar con que hay un 70% de personas que están a medio camino entre la infelicidad y la felicidad y que podríamos decir que simplemente permanecen en la organización. A su izquierda encontraríamos un 15% de personas que están en situación de malestar, mientras que a la derecha encontramos otro 15% en la otra cola de la curva normal de personas que se sitúan en la franja de la felicidad o del bienestar. ¿De acuerdo? Bien, la segunda idea básica que quería compartir es la noción de la felicidad o la infelicidad, como se quiera ver, como una noción líquida, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque la felicidad y también la infelicidad, más que un estado, es un proceso. Y resulta muy, muy ilustradora la metáfora de la felicidad como viaje, en la que la felicidad no es tanto el destino o el final de ese camino que iniciamos, sino que importa más el trayecto o el itinerario en quien nos convertimos, perdón, mientras llegamos al final de ese camino. En definitiva, nadie es totalmente feliz ni infeliz, sino que ni una cosa ni la otra lo son para siempre. De modo que la felicidad es una noción líquida en continuo cambio. La tercera idea que me gustaría compartir es aquella que viene a decirnos que en la felicidad hay una especie de GPS, ¿de acuerdo? Que se inicia en lo que podemos considerar el kilómetro cero. Kilómetro cero nos vendría a decir lo siguiente: cada empleado en cada momento en el tiempo se va a ubicar en unas coordenadas que es la encrucijada entre dos dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con la infelicidad y que se sitúa en el vector de fuerzas del malestar profesional y que va a diferenciar a los empleados entre aquellos que se ubican en el extremo de la infelicidad y en el extremo opuesto del continuum, en el sentido positivo, se ubican en la no infelicidad. Y después hay una segunda dimensión, que es la dimensión de la felicidad, es el vector del bienestar. De tal modo que en su extremo negativo las personas se van a ubicar en el extremo de la no felicidad, que es el opuesto del extremo positivo, que es el de la felicidad. Recuperando la imagen que veíamos antes, vamos a ver que estas dos dimensiones se ubican a izquierda y derecha de esa mediana estadística, de modo que a la izquierda de esta mediana tendríamos la certificación en salud psicosocial como herramienta de capacitación para trabajar con las personas que se ubican en esta zona, y que sería el complemento del GIAF como capacitación para trabajar en la zona del bienestar, en la zona tendente a la felicidad. La cuarta idea esencial tiene que ver con la felicidad y la infelicidad como dos nociones diferentes, pero a la vez interdependientes. Es decir, lo contrario de la felicidad no es la infelicidad, como coloquialmente pues todos tenemos entendido, sino que es la no felicidad. Y por su parte, lo contrario de la infelicidad no es la felicidad, sino la no infelicidad. Este matiz hace de estas dos nociones, las hace diferentes, pero a la vez, simultáneamente, son nociones interdependientes. De tal modo que yo o cualquier persona tan solo podremos acceder a la segunda de las dimensiones, a la dimensión de la felicidad, del bienestar, cuando en el primer nivel nos hayamos situado en la cola positiva o el rango superior de puntuaciones de la dimensión de la infelicidad y por tanto nos estemos situando en la zona de la no infelicidad. Gráficamente, esto que acabo de intentar comunicar lo tenemos representado en este eje, ¿de acuerdo? Aquí diferenciamos una zona inferior que hace referencia a esa primera dimensión de la infelicidad, de color amarillo, donde se ubica la certificación en salud psicosocial. En la parte superior, en color verde, tenemos la dimensión de la felicidad, que es donde veríamos trabajando quienes somos certificados en el CIA. Una distinción que me parece muy importante subrayar y que enseguida vamos a entrar en ella, pero que se muestra en este gráfico, es que si nos fijamos, esta doble zona de trabajo nos diferencia un doble rol de la persona que se dedica a gestionar la felicidad de las organizaciones. Hay un primer rol de health builder, es decir, constructor de salud, que se complementa en el nivel de la segunda dimensión con el rol ya conocido de constructor de felicidad. En quinto lugar, hablaros del modelo de talento saludable, que es un modelo triaxial, que
que nos viene a decir que la construcción de la salud psicosocial de las personas en las organizaciones siempre se tiene que mover en un triple eje, de ahí el nombre de triaxial. Un primer eje personal, un segundo eje vinculado con lo que es el puesto de trabajo que se desempeña y un tercer y último nivel organizativo. Enfocado de este modo, vamos a ver que las personas en las organizaciones nos estamos enfrentando a una serie de variables, a una serie de factores de riesgo que tienen que ver, en primer lugar, con las relaciones que entablamos con nuestros compañeros, con nuestros managers, con nuestros colaboradores, si los tenemos. En segundo lugar, afrontamos toda una serie de riesgos, de factores de riesgo, perdón, que tienen que ver con lo que hacemos, es decir, el contenido de nuestro trabajo. Y por último, afrontamos también una serie de factores de riesgo que tienen que ver con el entorno y la cultura organizacional de la compañía u organización en la que prestamos servicio. Si os fijáis, vamos a ver, y esta es la estructura, la radiografía conceptual del modelo, en cada uno de estos tres ejes vamos a trabajar 4 factores de riesgo que en su conjunto, para quien haya hecho el CIAF, pues sería el equivalente a la fórmula Differ de la felicidad. Y en cada uno de estos ejes, además de los factores de riesgo, vamos a trabajar 6 riesgos psicosociales en concreto. Por tanto, en definitiva, este modelo lo que nos plantea son 12 variables a gestionar para lograr la salud psicosocial y, en paralelo, 18 riesgos psicosociales que se tienen que gestionar para hacer transitar a las personas del malestar a la no infelicidad organizacional. Y a partir de ahí, trasladarnos al segundo de los niveles, que es el nivel de la felicidad. Por último, una idea que avanzaba anteriormente. Cualquier profesional que quiera trabajar la felicidad en las organizaciones debería considerar 2 tipos de gestión, 2 tipos de management. En primer lugar, el management de la infelicidad, gestionar el malestar, y solo cuando esto esté debidamente gestionado estaremos en disposición de poder gestionar la felicidad propiamente dicha. Esquemáticamente, esto que acabo de decir queda representado de este modo. En esta matriz 2x2 encontramos los 4 escenarios básicos de un profesional que quiera, como digo, gestionar la felicidad en sentido amplio. Los 2 amarillos hacen referencia al rol profesional del gestor de la felicidad como constructor de salud psicosocial, y desde este nivel subir al segundo nivel cualitativamente superior y diferente, que es el de constructor de felicidad. Esto en cuanto a lo que he hecho durante la primera mitad de la mañana. Durante la segunda mitad de la mañana he propuesto un proyecto que tiene que ver en esencia o en sus orígenes con una de las propuestas que nos hace José Antonio Marina, que es uno de los mayores y mejores expertos en desarrollo del talento en las organizaciones. Y estamos con él, en Dirfeld creemos que el talento es una persona de colores sobre un fondo, sobre un fondo gris. Un fondo gris, pero no negro. En Dirfeld creemos que nuestro mundo laboral podría ser mejor. Y podría ser mejor siempre y cuando, en lugar de precariedad como forma de violencia laboral extendida, y que no hace otra cosa sino que generar desigualdad e inequidad, las relaciones laborales se alineasen con la noción de trabajo decente, que explicaré posteriormente. Y esto para evitar justo lo contrario, es decir, evitar que personas en blanco y negro, sobre un fondo en colores, ¿no? Que es el matar el talento. El talento no muere, el talento se mata desde las propias organizaciones. Entonces, el proyecto HR in HR pretende generar conocimiento, como decía al inicio de la exposición, que conecte derechos humanos con los recursos humanos. A partir de ahora,
espero que este logo esté presente en muchas iniciativas porque va a identificar todas aquellas propuestas que tengan que ver con este proyecto. Decía García Márquez que una persona solo tiene derecho a mirar a otra, hacia abajo cuando tiene que ayudarla a elevarse. Y este es precisamente el sentido de nuestro propósito social y de este proyecto. Mirar hacia abajo para identificar esos patrones tóxicos que lamentablemente han acabado normalizándose en las organizaciones, en las relaciones laborales de hoy en día. Y nuestra intención es, una vez los hayamos identificado, visibilizarlos y hacerlo de una manera constructiva, mostrándolos hacia arriba, intentando provocar y generar reacciones transformadoras. Por eso este proyecto no es una iniciativa 4.0, es decir, no estamos por la labor de generar PIB con 0 personas, que es en lo que se está actualmente. Al contrario, es un proyecto 1.0, es decir, es un proyecto, o pretende ser un proyecto humano, una iniciativa orientada a generar Producto Interior Bruto per cápita, es decir, a distribuir riqueza. Es un proyecto que intenta retornar a lo básico, un proyecto para hacer del trabajo un medio de vida y no hacer de la vida un fin para trabajar dignamente. Y porque también en DIRFE creemos que es mejor hacer las cosas que no decirlas simplemente, un porcentaje de los beneficios generados por la CISPA se destinarán exclusivamente a generar conocimiento, a estudiar e investigar la noción de trabajo decente o indecente, como se quiera mirar, en las organizaciones de la OCDE de nuestro siglo, del siglo XXI. Acabo enseguida simplemente haciendo una breve anotación de a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo decente, una noción que quizás pueda ser desconocida para las personas o alguna de las personas que nos están escuchando esta tarde. Jorge, disculpa que te interrumpa y sí me gustaría que profundizaras un poco sobre este tema de trabajo decente y tómate el tiempo que necesites ahí. Tenemos unos 5 minutos más y nos explicas esto del trabajo decente para entenderlo y aterrizarlo a nuestras realidades en cada país. Sí, el trabajo decente en definitiva alude a uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y en todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial de desarrollo económico, plantea la necesidad de que la noción de trabajo necesariamente sea una noción de trabajo decente, ¿vale? Es decir, el trabajo decente sintetiza, en definitiva, las aspiraciones que tienen y que deben tener y que tienen derecho a tener las personas durante su vida laboral. Y esencialmente recoge 5 elementos clave. El primero, un trabajo decente significa tener la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo. En segundo lugar, significa la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social de las familias que hay detrás. Esto tiene mucho que ver con la idea que señalaba Pablo de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones en el sentido de reflexionar, analizar qué tipo de personas están devolviendo a las familias cuando salen de trabajar. En tercer lugar, el trabajo decente significa mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Esto toca frontalmente, en buena parte, con eso que está tan en boga de la gig economy o la economía de los pequeños encargos, ¿de acuerdo? Hay una predicción que nos dice que en 2030 1 de cada 3 trabajos en el mundo va a pertenecer a las plataformas digitales relacionadas con la gig economy, con toda la inseguridad laboral que esto implica. En cuarto lugar, el trabajo decente significa libertad para que los individuos puedan opinar, se puedan organizar de manera independiente y participar de las decisiones que afectan a su propia vida. Y en quinto y último lugar, el trabajo decente significa igualdad de oportunidades y trato para todas las personas, sean hombres o mujeres.
Y el trabajo decente, en definitiva, tiene en cierto modo mucho que ver con el tránsito que hemos tenido de la sociedad, digamos, disciplinaria de la que hablaba Foucault en su día, y que estamos transitando a lo que Han, el filósofo surcoreano que está afincado en Alemania, habla de la sociedad del cansancio. Es decir, estamos transitando hacia profesionales que, bajo una falta sensación de libertad autopercibida, lo único que hacen es autoexplotarse a sí mismo. Y además es una autoexplotación silenciosa y que cada vez se empobrece más. Como último elemento de reflexión, si me quedan un par de minutos, Edisnet, me gustaría... Todos tuyos esos minutos. Está de verdad muy interesante y estamos muy entusiasmados con tu presentación. Me gustaría aportar un elemento para reflexión, quizás el debate, que es un elemento objetivo que creo que ilustra bien a las claras en qué situación estamos. Bowley fue un economista que a principios del siglo XX se dedicó a ver cómo se comportaba a nivel macroeconómico la renta del capital y la renta del trabajo. La renta del capital es la renta generada por la inversión en negocios, si queréis, el beneficio empresarial; renta del trabajo, el salario, es decir, cómo evolucionaba el salario de las personas que iban a trabajar cada día. Bien, a lo largo de los dos primeros tercios hasta, digamos, hasta los 70 aprox, vio cómo una función y la otra eran crecientes a lo largo de todo el siglo, y lo hacían en la misma proporción. Es decir, había una correlación directa entre ambas. Una subía, la otra también. Mantenían la diferencia entre ellas, ¿de acuerdo? Es decir, si subía la renta del capital, también subía en la misma proporción la renta del trabajo, los salarios. Y eso permitió, en todo lo que es el periodo de la segunda mitad del siglo XX, toda la construcción del Estado de Bienestar, después Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pues permitió, o se nos permitió, como lo queráis ver, la creación de la clase media, tal como la hemos conocido tradicionalmente. Bien, a partir de los años 70, mediados de los 70, después de la crisis del petróleo del 73, etcétera, y sobre todo con la emergencia del siglo XXI, se ve de una forma clarísima cómo llega un punto en que estas dos curvas, que durante 70-80 años, prácticamente todo el siglo XX, se había mantenido en paralelo, empiezan a diverger, de modo que la renta del salario empieza a bajar de una forma muy pronunciada, al tiempo que simultáneamente la línea de la renta de la inversión crece tanto como disminuye la primera. No sé si me estoy consiguiendo explicar. La conclusión no es otra que aquello que antes se distribuía en salario ahora va a parar a manos de quienes invierten en las organizaciones. Y bueno, no hay más que ver, por ejemplo, empresas tecnológicas, el crecimiento que han tenido tanto en términos de rentabilidad como de beneficio, por ejemplo, en lo que llevamos de 2020 con todo el tema COVID y demás, ¿vale? Pero el elemento a reflexionar es que si estamos hablando de trabajo decente es porque ha llegado un momento en el que se ha dejado de distribuir riqueza entre quien la genera, o parte que son los empleados, y ha ido a parar a quien invierte en los negocios, ¿no? Y todo esto con una cierta connivencia de los estados, que es lo que acostumbra pasar cuando 5 fondos de inversión tienen en sus manos el PIB equivalente a toda la Unión Europea. Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo con Pedro cuando hablaba de la necesidad de generar un capitalismo más humanista, pero en definitiva un trabajo más decente. Muchas gracias y disculpa que me haya comido algo de tiempo.
No, Jorge, muchísimas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir la pantalla. Quiero leer algunos comentarios que han hecho porque la verdad que la gente le ha encantado tu exposición, excelente información de mucho aprendizaje. Nos dice Brenda, Pedro Galván nos dice excelente Jorge. César, excelente exposición de Jorge, me ha hecho reflexionar con relación a la conducta de las personas en el trabajo y el apoyo que deben recibir para sentirse en un estado de salud laboral. Elizabeth nos dice, gracias por compartir información tan interesante y de gran aprendizaje. Son increíbles iniciativas. Hoy he hecho que nos inspiran a querer aprender hechos para un mundo mejor. Excelente ponencia, aplausos. Y bueno, a partir de enero, febrero de 2021, el CISPA será un curso de DIRFEL junto con el CIAT, nos dice Pedro. Bueno, excelente iniciativa y felicitaciones y gracias Jorge por compartirnos de verdad una inspiración para todos nosotros y todos los que queremos hacer de este mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias a ti y a todos. Un saludo. Gracias. Bueno, seguimos con este encuentro que está bastante interesante. Como les decía, es información de mucho valor para todos nosotros. Y bueno, vamos a seguir con nuestra conferencia central de hoy, Fuertes por fuera y tóxicas por dentro, a cargo de Fabiana Mancebo. Fabiana es mamá de mellizos y es una esposa feliz, profesora de ballet clásico, aunque hace 14 años que ha dejado las tablas, ama bailar, cantar y viajar. Según sus hijos, más que trabajar, se la pasa jugando todo el día con fichas de Lego. Es directora de RHM Consultoría Coaching y Capacitación, vicepresidente de DIRFEL Uruguay, licenciada en Psicología, especialista en técnicas psicolaborales, practitioner en Coaching y Programación Neurolingüística, coach de equipos, consultora en comunicación organizacional, facilitadora de Lego Serious Play, facilitadora Points of View, consteladora organizacional y Chief Happiness Officer. Es un verdadero placer, Fabiana, poder escucharte hoy aquí y que nos compartas tus ideas. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Edisnet. Bienvenidos para todos. La verdad que excelente las ponencias de cada país, de lo que han hecho. En realidad nosotros aquí en Uruguay también venimos realizando desde hace un tiempo digamos, distintas acciones más enfocadas al emprendedurismo. Tenemos un proyecto que estamos diagramando para realizar en las empresas y en asociaciones que les interese compartir. Así que bueno, hoy no nos quisimos extender porque ya venía nuestra conferencia, así que no queríamos robarles más tiempo. Pero bueno, me encantó porque tanto Pablo Cavalieri como Jorge me dieron el puntapié inicial para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esto que decían ellos de qué tipo de personas estas organizaciones le están devolviendo a las familias, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque en realidad, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar hoy. La idea es poder hablar sobre la forma en que algunas empresas tienen de vincularse con las personas, ¿no? Con las personas que están dentro y las personas que están fuera de las organizaciones. Muchos de ustedes habrán participado o habrán sido parte de alguna organización como la que vamos a conversar hoy. Y me gustaba empezar por la parte del branding corporativo, ¿no? Porque a ver, cuando una empresa se comienza a conformar, nosotros sabemos que es fundamental que las empresas, hay un montón de elementos que tienen que hacer para posicionarse en el mercado, ¿no? Entonces yo acá más o menos les presentaba, bueno, poner una página web, generar un mail corporativo, generar en las redes sociales una presencia fuerte y poderosa, a veces utilizar los medios de comunicación para poder llegar, para hacerse conocer, hablar sobre sus productos, mostrarlos, exponerlos, y también contar casos de éxitos que han tenido, ¿no? Esto siempre es algo, es muy común que suceda, que hoy las empresas
ponen inclusive dentro de sus páginas web casos de éxito, ¿no? Y la realidad de todo esto es que la premisa, como yo les ponía allí, principal, es mostrarse, y eso es correcto, eso no está mal, hablar de un branding corporativo, con una construcción por lo general siempre de imagen mayor a lo que realmente es. Ahora, la pregunta que a mí me surge, desde lo particular, hacerme, es, ¿se muestran tal cual son? ¿Cómo viven a la interna las personas que forman parte de esa organización? ¿Cómo vienen manejando ese crecimiento y esa aceleración que los tiempos reales hoy nos llevan a que, bueno, cada día la capacidad de flexibilidad y de adaptación es algo que necesitamos cada día más? Preguntarse, ¿esas personas están comprometidas? Realmente, ¿no? O sea, uno tiene que pararse en un lugar, ¿esas personas están comprometidas? Si están comprometidas, excelente. Y si no están comprometidas, quizás preguntarse, bueno, ¿por qué no están comprometidas, ¿no? Ese es un punto que me parece súper importante para empezar a hablar de este tipo de organizaciones, que a veces hacia afuera, como dice el título, se muestran muy fuertes, ¿no? Muy empoderadas, con mucha visualización, con mucho posicionamiento de la marca, pero ¿qué pasa a la interna? Y ahí empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? Empezamos a ver que hay absentismo laboral, que hay certificaciones constantes de muchas de las personas que forman parte de la organización, que aparecen un montón de enfermedades por estrés, y todos sabemos que el estrés laboral es uno de las enfermedades primarias que tenemos. Inclusive, hoy hablamos del COVID, pero yo creo que en primer lugar tenemos el estrés laboral, las repercusiones que a veces trae el estrés laboral, ¿no? Pasar el acting out, o sea que hay un montón de situaciones que hay detrás. Entonces uno dice, bueno, si hay tantas empresas que se muestran tan formidables, tan espectaculares, tan grandiosas por fuera, ¿cómo puede ser? ¿No? Es la pregunta básica que cualquier persona se hace, ¿cómo puede ser que haya tantas enfermedades por estrés laboral? Y entonces acá yo empecé a tratar de armar algo que no les quedara pesado a ustedes, pero que sí me parece que es muy importante, ¿no? Evaluar algunas posibles causas, ¿no? Tenemos, a veces aparece el hostigamiento laboral, las ausencias o nulas medidas de seguridad, ¿no? Que eso también es una de las causas del estrés laboral, las faltas de reconocimiento, que ya en las conversaciones anteriores venimos nombrándolas todo el tiempo, ¿no? Las personas hacen cosas y nunca se les reconoce las acciones positivas. Sin embargo, siempre se sancionan los errores. Entonces, estas cosas llevan a que haya una falta de reconocimiento de las buenas acciones. Por otro lado, las condiciones laborales. A veces uno está dentro de una situación o de condiciones, de climas laborales que son realmente negativos para las personas. Luego tenemos exceso de reuniones u horas de trabajos. Hoy nosotros vimos que con la pandemia pudimos observar que quizás empezaron a tener reuniones más cortas o en menos cantidad y mucho más efectivas, porque hoy estamos apuntando con el teletrabajo más hacia los resultados que hacia esas situaciones donde, bueno, hay que cumplir un horario, ¿no? Esta cosa muy estructurada, donde hay que cumplir un horario, donde las personas terminan sintiéndose como muy, muy sofocadas, con un montón de situaciones, de obligaciones, que sienten que no les permita rendir todo lo que ellas podrían rendir. Y ahí aparece la falta de interés y de compromiso, que no es poca cosa, ¿no? Porque una empresa que tiene personas que tienen falta de interés y de compromiso, y bueno, entonces está realmente con problemas importantes. Pero eso no es todo. Hay un montón de costos que surgen a raíz de todas estas causas que veíamos recién, ¿no? Y que son las personas cuando están desmotivadas, cuando no tienen interés, cuando no tienen compromiso con lo que están haciendo, no van a atender bien a sus clientes.
Y esto seguramente pueda repercutir en la pérdida de clientes, en la baja de productividad, en la disminución de la producción, en las tareas inconclusas, ¿no? Inicio tareas, pero como estoy agotado, me siento todo el tiempo súper cansado, que se me exige más de lo que yo puedo dar. Entonces, todas estas situaciones me van llevando a que yo inicie las tareas y las deje porque no tengo el feedback necesario o suficiente. Entonces, esto empieza a enlentecer la cantidad de tareas y de resultados, que es lo que a nosotros más nos tiene que interesar, ¿no? Como empresa es cuántos resultados obtengo, los resultados se logran o no se logran, eso debería ser la medición inicial. Después tenemos los retrasos, las reprogramaciones de los procesos, ¿no? Porque hay errores, hay fallas constantes, y la contratación de personas suplentes, ¿no? O si tenemos una persona que se certifica por un tema de salud, a veces está meses, muchos meses certificada, y es necesario para las empresas hacer contrataciones, aunque sean zafrales, y esto implica un montón de dinero, ¿no? Lo mismo que, bueno, ni que hablar los altos índices de rotación, ¿no? Porque cuando las personas se animan, se van de las organizaciones y eso implica reponer ese puesto, hacer una búsqueda laboral, traer una persona, inducirla, explicarle todo nuevamente, esperar ese periodo de inducción y de adaptación de las personas para que puedan realmente empezar a ser efectivas. Y todo esto, más allá del costo del proceso de selección, tiene el costo en la tarea, ¿no? En lo que hablábamos recién. Entonces, antes de entrar en esta parte, y que estos son datos más numéricos que me parecía interesante que ustedes los tuvieran, a mí me gustaba hacer referencia hoy o traerles, yo sé que muchos ya están al tanto, el viernes pasado falleció Tony Hsieh. Tony Hsieh fue CEO fundador de Zappos, zappos.com, la empresa más famosa de venta de zapatos online. ¿Y por qué se los traigo hoy? Primero en honor a él, porque creo que fue una persona que habló primero de felicidad. Yo no sé si ustedes todos lo saben, pero Tony Hsieh comenzó vendiendo pizzas, hacía pizzas. Y en estas ventas de pizzas tenía un cliente que él creía al principio que era como muy glotón, que venía todos los días a comprarle pizza, al rato se iba y volvía a comprar pizzas, hasta que un día él, le pregunta, ¿no? ¿Por qué viene todos los días y compra tantas pizzas? Y resulta que, bueno, la historia es muy linda, porque si quieren después la pueden buscar. Esta persona Albert, que luego fue su primer socio, lo que hacía era revender las pizzas. Entonces, Tony dice, bueno, yo a esta persona la quiero en mi equipo, ¿no? Y en el año 96 logran crear una empresa, la empresa que se llamó Link Exchange, que ustedes la deben de conocer también, .com. Esta empresa la formó en el año 96 junto a Albert, y en el año 98, con casi 100 empleados aproximadamente, él la vende a Microsoft a $265 millones. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que él vende esa empresa porque plantea que la causa fundamental es que esta empresa no era un lugar que él consideraba agradable para trabajar. Fíjense qué loco, ¿no? Tony decía, esta no es una empresa que tenga una buena cultura para trabajar. Y la vende, la entrega, y crea una nueva empresa donde su eslogan principal está basado pura y exclusivamente en un eslogan que dice Zappos repartiendo felicidad. Entonces, él basa toda su estructura en nada más ni nada menos que brindar felicidad a las personas que están dentro de la organización y a sus clientes. Entonces me parecía que esto era una historia muy linda, muy agradable para contarles, porque de alguna forma es la contracara, como explicaba hoy Jorge, ¿no? Lógico, no podemos hablar de generar felicidad si primero no trabajamos en no tener infelicidad, ¿sí? Entonces, eso es algo que es fundamental. Tenemos que trabajar
primero en la visualización, como veíamos hoy, de estos componentes. ¿Por qué? Porque esto nos habla del clima. Esto nos dice frente a qué clima laboral estamos. Y estos datos son los que nos tienen que ser el suministro fundamental e importante. ¿Para qué? Para, bueno, hacer una medición de ese clima que más allá de los porcentajes, nos devuelva cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tenemos en la organización y cuáles son esos puntos que necesitamos mejorar, ¿no? Cuáles son las cosas que tenemos que tener presentes para que todo esto funcione. Entonces, la pregunta frente a esta gran cantidad de números que yo les ponía acá, ¿no? Que es información en realidad que está sacada de un estudio que se realizó, como yo les ponía allí, de la Universidad Siglo XXI, es un trabajo bien completo, donde hay un montón de información, ¿no? De cómo las personas se encuentran, tanto desde lo emocional como lo físico, frente al compromiso de la tarea, ¿no? Frente al sentirse parte de una organización, y eso por supuesto habla de la productividad que van a tener las personas. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque si no, nos vamos a quedar con la idea de, bueno, parece que todo es espectacular, que todo el mundo puede hacer las cosas bien, pero para entender qué es lo primero que podemos hacer bien, es entender qué es lo que hace felices a las personas. O sea, si no partimos de esa base, yo creo que no podemos pensar en planes ni de felicidad ni de mejora. Entonces, ¿qué hace felices a las personas? Miren, hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Harvard, que lo realizaron entre 1938, creo, si no estoy errada, y duró muchísimos años. Creo que finalizó por cerca del 2017, si no estoy errada en la información que les estoy dando. Donde lo que hicieron fue tomar un grupo de personas de un nivel sociocultural y educativo alto y uno sociocultural y educativo bajo, y estudiarlas durante todos estos años para ver qué era lo que a las personas las hacía felices. Y me gustó muchísimo el estudio, porque lo que arrojó, miren qué increíble, ¿no? Lo que arrojó el estudio es que lo que hace felices a las personas no es la prosperidad económica. Lo que hace felices a las personas son los vínculos, son las relaciones. Tan simple como relaciones sólidas. Poder contar con relaciones sólidas. Llevado esto al ámbito laboral, uno puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir el trabajo en una experiencia de relaciones positivas? Porque además de las malas relaciones, las malas relaciones en realidad son las principales causas de insatisfacción laboral. Cuando, miren, yo siempre digo, ¿no? Conectar con la gente, interactuar, poder generar compromiso es algo muy complejo, ¿sí? Por eso yo les ponía en esta presentación esta parte de cómo se generan los ambientes tóxicos, ¿no? Que es más fácil culpar al jefe por ser tóxico, tomar acciones y elaborar un plan estratégico de felicidad. ¿Cómo hacemos esto, no? Porque, a ver, tenemos que partir de la base de que las relaciones son siempre de a dos. No existe que hay un jefe malo y gente buena, ¿no? Las relaciones son de a dos. Entonces, cuando una relación se torna positiva, el ambiente que se va a generar en torno a ella, ¿cómo va a ser? Positivo. Ahora, si nos encontramos frente a relaciones que el balance es negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces, cuando tenemos un jefe tóxico, a veces nos tenemos que preguntar, ¿este jefe qué está recibiendo de arriba? ¿Es la organización la que opaca a este líder y no le permite ser? ¿Es el líder que no tiene las competencias? ¿Es que no hay planes estratégicos de felicidad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo decía, bueno, para lograr, o sea, uno tiene que preguntarse esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar relaciones positivas? Y es simplemente trabajar con emociones buenas en las personas, ¿no? Parece increíble, pero cuando uno genera
buenas emociones en las personas, obtiene resultados positivos, obtiene relaciones que son fortalecidas, que toman fuerza, que tienen la base fundamental, que es la confianza. Y esta es la clave, ¿no? La confianza entre dos personas, esto olvídense del ámbito organizacional, ¿no? En cualquier vínculo que uno establece, si uno no establece lazos de confianza fuertes y sostenibles en el tiempo, cualquier relación se destruye una relación familiar, se destruye una relación de amigos, una relación de pareja, una relación laboral. Entonces, lo primero que necesitamos es trabajar en la confianza. Como líderes, cada uno de nosotros debe trabajar en la confianza día a día. Ahora, ¿qué significa trabajar en la confianza? Bueno, primero que nada, ser coherente entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, porque cuando no hay una coherencia, yo no transmito seguridad, ¿no? Y esa seguridad no permite que la persona lo visualice a mí como una persona confiable. Remarcar lo positivo de las personas, ¿no? Ese es otro de los elementos que siempre es importante. Marcar qué cosas son las que unen, cuál es ese propósito que nos hace, o que compartimos, mejor dicho, ¿no? Si hablamos del propósito que compartimos y no de lo que no compartimos, seguramente esa confianza se va a fortalecer, se va a tornar en un vínculo sano, y es sostenible en el tiempo. Hablar de los logros que han alcanzado. En muchas organizaciones sabemos que hay muchas personas que hacen cosas buenas, yo les decía hoy, y sin embargo eso no es nombrado, no es visualizado, no es presentado, no figura en ningún lado. A mí siempre, más allá de las cosas que uno puede compartir o no, aquellas empresas que toman sus casos de éxito más hacia la interna, yo soy muy de la responsabilidad social empresarial o corporativa, como les llaman en Europa, a la interna. Yo creo que cuando uno no comienza por casa, es muy difícil, ¿no? Yo esas empresas que dicen, señora, vas al supermercado y te dicen, señora, ¿usted dona un peso para tal ONG? Sí, eso es hacer responsabilidad social empresarial. Pero ¿saben qué pasa? Que eso es una responsabilidad social empresarial más para mostrarse afuera que para la interna. Porque yo tengo personas adentro y yo dentro de la organización me tengo que preocupar porque mis personas estén sanas, los planes que Jorge hablaba hoy y que también hablaba Pablo, generar planes de salud, intercambiar recetas, conseguir planes, que bueno, todo eso después lo vamos a ver igual en la parte de la elaboración de los planes, ¿no? De felicidad, pero tener presente estas cosas hacen a la salud de los colaboradores. Y si yo a las personas las tengo contentas, las tengo confiadas, las tengo sanas, las tengo valoradas, esas personas me van a rendir más, seguramente me van a rendir más, ¿sí? Otra de las cosas es, y esto es súper importante, y más hoy con el teletrabajo, evitar las conversaciones por debajo de las conversaciones. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A ver, no es ni más ni menos que estas conversaciones que a veces se tienen dentro de las organizaciones en los pasillos, ¿no? Resulta que yo trabajo con un equipo de gente, digo todo que sí, que lindo, que bien, pero salgo de la reunión o salgo del espacio común y en realidad empiezo a escuchar conversaciones. Ah, viste que fulanito, mira, se quiere mostrar. Ah, mira, este es el alcahuete. Mira, hizo esto para que lo premiaran. Estas conversaciones no son para nada sanas. Y lo mismo sucede, y hoy con el teletrabajo yo les decía, peor todavía, porque yo estoy acá hablando con ustedes y tengo un celular en la mano que a mí me permite tener una conversación por debajo de la conversación que estoy teniendo con ustedes en este momento. Entonces eso realmente es algo que perjudica y muchísimo el vínculo. A mí me gusta mucho la frase de Franklin Covey que dice, si quieres tener a los presentes, habla bien de los ausentes. Y esa es una gran verdad, porque en realidad si yo no tomo como un valor primario a las personas, realmente, y no las cuido, y no cuido esto que voy a decir del otro con otros, seguramente pueda tener algunos inconvenientes. Entonces, para fortalecer las relaciones, básicamente necesitaríamos como líderes
partir de 2 habilidades básicas, para mi entender. La primera es poder dar feedback positivo, ¿no? Y ojo con esto, porque cuando yo hablo de dar feedback positivo, no hablo de ser porrista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice, ah, bien, dale, porque a veces se termina haciendo favoritismos cuando se hace este porrismo para reconocer acciones, ¿no? Dar feedback positivo permite alentar y animar con confianza a las personas a que sigan haciendo bien lo que están haciendo y hacerlo mejor cada día, a invitarlas, a desafiarlas a hacerlo cada día mejor. A resaltar lo que hacen, lo que dicen, pero siempre con cuidado, ¿no? Decirle a la gente lo que te importa, que te importan los valores con los que vienen, porque, miren, una cosa que yo siempre digo es, los niños que tenemos en casa son los líderes del mañana, y de eso no nos podemos olvidar. Hoy estamos otra vez yendo para atrás, por lo menos acá en Uruguay, con el tema del COVID, y se está volviendo lentamente a las instancias menos presenciales y más en línea. Y siempre estamos con los niños por ahí dando vuelta, ¿no? Y uno dice, bueno, que se vaya con la empleada, cerrar la puerta, que no entren. Y los que me conocen saben que mis hijos hoy no están porque están en el colegio, pero normalmente ellos siempre están interactuando. Y yo los dejo, porque eso es parte de los valores que ellos están aprendiendo, a trabajar en equipo, a ser respetuosos, a saber que hay conversaciones que uno tiene que tener con la gente, conversaciones que son poderosas, que hablan de la confianza, que hablan de los valores, ese tipo de cosas que se conforman, son valores que ellos van a tener, que se conforman en el hogar y que los van a mañana poder reproducir en las organizaciones. Entonces, en estos niños que se están formando sus valores son los que luego van a tener esos valores importantes dentro de la organización. Así que bueno, estas acciones son las que favorecen de alguna forma y enriquecen las relaciones, ¿sí? Ahora, hay una cosa que es muy importante, todo esto requiere, pero de muchísima, digamos, entrenamiento, ¿no? O sea, no podemos creer que esto se logra de un día para el otro. Pedro una vez hablaba por ahí en unas conversaciones que teníamos de reuniones, él decía, a ver, si uno tiene que estudiar años en una universidad para tener un posgrado, no podemos pretender formar líderes en un workshop de 3 horas, de 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos de un trabajo constante, de un trabajo continuo, del ensayo y del error para lograrlo. Así que la primera habilidad para mí, dar un feedback positivo. La segunda habilidad, que no es poca cosa, es la escucha activa. ¿Por qué? Porque con la escucha activa es una de las cosas, y ojo, escuchar activamente no quiere decir escuchar, ¿sí? Porque a veces escuchamos porque quiero que termine rápido para contarle lo que yo le quiero decir. La escucha activa tiene que ver con eso de realmente estoy prestando atención a lo que me estás diciendo. Y es algo de lo que siempre nos quejamos, ¿o no? Todos nos quejamos en algún momento. No, lo que pasa es que mi jefe no me escucha. Lo que pasa es que mi madre no me escucha. Lo que pasa es que mi pareja, tengo problemas porque mi pareja no me escucha. Entonces, la mayor expectativa que tenemos las personas es sentirnos escuchados. Y eso no es poca cosa. Eso es lo que genera la empatía, ¿no? Entonces, acá yo en realidad antes de pasar a la siguiente slide, sé que quizás algunos se tengan que retirar antes, pero me parecía importante contarles esta anécdota. Este año viví una situación muy especial donde una persona con un cargo muy importante, gerencial, dentro de una organización, un instituto muy importante en el Uruguay, con representación internacional, yo la conocí cuando inició la pandemia, porque bueno, tuvimos algún trabajo en forma conjunta. Y esta persona, empezamos a charlar con esto de hacer los webinars, de hablar de un montón de cosas, y empezamos a hablar de DIRFEL, de la felicidad organizacional, de las cosas que nosotros hacíamos en la consultora, en RHM. Y entonces ella me decía, qué fabuloso lo que me estás diciendo. Nosotros acá tenemos un director, que es un director que está cambiando, se va el anterior, viene uno nuevo, esta persona es muy autoritaria, no escucha, no da feedback, a todo nos dice que no.
Entonces, tiempo después recibo un mensaje de esta persona dándome las gracias porque se animó, después de todas las conversaciones que nosotros habíamos tenido, a renunciar a esta gran organización, ¿no? Se animó, se tiró a hacer docencia, y bueno, y un tiempito después tuvo la posibilidad de ser invitada por la competencia, y hoy ocupa un lugar espectacular, donde se está pudiendo desarrollar en un primer nivel, y es fabuloso lo que está pasando. Así que bueno, eso era un poco contarles esa historia para que no se la pierdan. Por otro lado, hablarles de esto, ¿no? Que no es lo mismo el bienestar laboral y la felicidad laboral. Yo hoy escuchaba a Jorge hablar de esto, de la infelicidad y de la felicidad. Y quizás yo creo que cuando se aborda el tema del bienestar laboral, se aborda tomando en cuenta de que hay algo que no está bien. Si yo hablo de bienestar laboral es porque hay algo que está mal laboral. O sea, no se puede partir desde otro lugar que no sea ese. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, sucede que en realidad las personas, cuando uno les da bienestar laboral, están en su zona de confort, lo que hacen es tratar de estar bien, hay programas de salud, pero que no cumplen con los estándares que las personas esperan. Yo participé en mi vida en 2 organizaciones, una privada y otra a nivel público, donde en cualquiera de las 2 existía, tanto en la privada como en la pública, el beneficio de la comida saludable. Y ese era parte del bienestar organizacional que tenían cualquiera de esas 2 organizaciones. Entonces, miren lo que pasaba en la privada, les voy a contar primero. Todas las mañanas llegaba la fruta. Pero ¿qué pasaba? Si tú no estabas a la hora que llegaba la fruta, 9:15, 9:30, cerca de donde llegaba la fruta, a los 15 minutos tú no tenías fruta. ¿Por qué? Porque las personas que sí estaban cerca de ese lugar tomaban toda la fruta que podía y se iban. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el bienestar organizacional? Bueno, fíjense que una persona que no está pensando en su compañero, que no está pensando en el otro, que no está pensando en que no es solo para mí, es que vamos a compartirlo para sentirnos todos bien, es una persona que está generando un mal clima laboral. ¿Por qué? Porque eso traía descontentos, los que estábamos lejos no teníamos acceso, entonces hablábamos mal de los que sí estaban al lado, o sea, se generaba un mal clima laboral con algo que se quería generar un bienestar. Y lo mismo sucedió en una organización pública aquí en Uruguay. La verdad es que la fruta llegaba, pero contrariamente a lo que pasaba en la otra organización, acá la gente prefería que la fruta se pudriera antes de tomarla. ¿Y saben por qué? Porque tanto la dirección como la gerencia tenían una forma tan autoritaria de dirigirse y de manejar al personal que las personas se sentían tan a disgusto con toda la organización que les importaba un bledo todo lo que se estaba poniendo adelante. O sea que fíjense que a veces hacer programas de salud no es solamente poner cosas saludables. Cuando hablamos de felicidad laboral, hablamos de otra cosa. Hablamos de que las personas puedan ser, sentir y hacerse, de un ganar-ganar. Hablamos de que las personas se sienten parte, de que quieren colaborar con ese clima, ¿sí? Y todo esto se logra cuando uno permite, ¿sí?, que el talento realmente pueda crecer. Porque el sueldo sabe a poco cuando las personas se robotizan en lo que hacen. Cuando deja de ser, las tareas que hacen dejan de ser sustentables. Entonces, realmente tiene que haber un cambio de paradigma interno, ¿no?, donde las habilidades de relación son las que nos van a posicionar frente a los avances de las máquinas, donde el talento que necesitamos hoy se trata de personas felices, apasionadas por lo que hacen, ¿sí? Necesitamos líderes que dejen hacer y que dejen de decir qué hacer, que es algo de lo que sucede por lo general cuando hablamos de bienestar laboral, ¿no? Necesitamos que los líderes realmente empiecen a desafiar a las personas constantemente, ¿no? Que las sacudan, que las saquen de su zona de confort. También necesitamos que generen situaciones donde las personas se sientan de alguna forma elásticas, como
como lo puede hacer un deportista, ¿no? Donde cada vez podemos ir mejorando, donde cada vez vamos encontrando nuestro punto propio de resiliencia que nos permite avanzar. Y no se olviden que hacemos siempre, o sea, uno termina aprendiendo cuando uno hace, ¿sí? Cuando uno hace, cuando uno comete errores, cuando uno se equivoca, ¿sí? Ahí es donde nosotros realmente aprendemos. Entonces, permitir el aprendizaje, dar sentido a los nuevos desafíos, frustrar las expectativas también cuando sea necesario, porque no es porque soy un líder le digo a todo que sí, a veces tengo que frustrar a las personas para que encuentren su propio camino. Así que bueno, vamos a hablar ahora entonces de cómo podríamos elaborar algún plan de felicidad basados un poco en lo que relatábamos anteriormente. Y acá lo que a mí me importa resaltar antes de iniciar es que cuando uno va a elaborar un plan de felicidad, tiene que tener presente que debería de hacer un flujo de acción, ¿sí? Igual que como se hace un flujo de inversión, bueno, los flujos de acción incluyen las inversiones, porque yo acá voy a tener una inversión hecha con la gente, pero que también me va a redituar en productividad, ¿sí? Porque si no, no va a ser ni sustentable ni sostenible. Y acá les voy a contar otra historia para los que están en otros países. Aquí en Uruguay había una empresa que era un supermercado muy grande, dirigido por un CEO en realidad extranjero, pero que vivía desde hacía muchísimos años en Uruguay, con toda su familia en Uruguay. Y las personas, era uno de los supermercados más caros de Uruguay, ¿sí? Realmente ustedes iban a esa tienda de supermercados y se encontraban los precios más caros que en cualquier otro. Sin embargo, las personas iban a comprar allí. ¿Saben qué? No solo iban a comprar allí, elegían comprar allí porque se sentían importantes, se sentían que eran los clientes de esa tienda de supermercados. ¿Saben cómo se lograba eso? Cuando las personas realmente estaban tan comprometidas que transmitían los propios empleados a sus clientes ese convencimiento. Entonces había un compromiso de fidelidad, ¿sí? Un compromiso de ser parte tanto de los empleados como de los clientes. Luego esa empresa fue comprada por una multinacional, hoy es otra cosa, totalmente diferente, las personas hemos dejado de concurrir, por lo menos de mi parte, y les digo que han bajado el público en forma considerable. ¿Por qué? Porque bueno, ya mucha gente se ha ido, ha rotado, cambió la cultura de esa organización, y al cambiar el clima y al cambiar la cultura, las personas no querían ser más parte de ese sistema, así que muchas se fueron, las que tuvieron oportunidades se animaron y lo hicieron, porque a veces uno dice, no, porque quizás me quedo sin trabajo, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, esto que hablábamos hoy, ¿no? Tratar de reinventarse, tratar de ser elásticos, tratar de encontrar nuestro propio talento y volvernos resilientes, nos permite posicionarnos diferentes. Hay que animarse, hay que salir de las organizaciones tóxicas, pero ojo, que también hay que colaborar para que la organización deje de ser tóxica. Desde mi lugar, ¿con qué puedo colaborar? Eso es algo que también es importante plantearlo, ¿no? Porque si no, quedamos como decíamos hoy, bueno, la culpa la tiene el jefe, ¿no? Acá, ¿quién tiene la culpa? ¿El jefe? No. Yo también soy parte de esa situación, de ese lugar, de permitir y permitirme que esas cosas sucedan. O sea, que aprender a qué es lo que yo puedo hacer para que eso deje de ser lo que es. Así que bueno, después de esta introducción, acá planteamos algunos sistemas como para elaborar planes de felicidad, que pueden ser averiguar cómo se encuentra la gente, y esto hay muchísimas formas, pero yo les voy a tirar algunos tips, como hacer reuniones, entrevistarlos, para saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y piensan, porque no solamente qué es lo que pensás, cómo te sentís, cómo te estás sintiendo dentro de la organización, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos? ¿Con qué cosas nos podés aportar? ¿No? Dar lugar, yo siempre digo que marketing tiene que desaparecer, los departamentos de marketing, y tienen que pasar a ser departamentos de innovación y creatividad, ¿no? Donde haya rotación de la gente, donde la gente plantee propuestas, ideas, porque es la forma que tienen las empresas de crecer realmente. Bueno, realizar encuestas, y una de las cosas que no es menor, que quizás algunos lo saben y otros no, existe Glassdoor.com,
que allí cualquier persona puede dar un puntaje a una organización sobre cómo es la atención, cómo es la gente, o sea, pensar en estas cosas, ¿no? Que también nos están midiendo desde afuera, o sea que ojo con esto. Después, pasar, bueno, a los modelos de las metas alcanzables, a los modelos SMART, ¿no? Que eso también es bien importante. Bueno, invertir, esto que decíamos hoy, ¿no? Invertir en capacitación. Hay que tratar de acompañar a las personas. Acuérdense que decíamos hoy, las relaciones se fundan desde vínculos sanos, desde vínculos positivos. ¿Y cómo se hace? Trabajando en las emociones de las personas. Entonces, formemos a las personas de nuestra organización en habilidades técnicas, pero también en habilidades blandas. Trabajemos con los equipos, trabajemos fuera de la organización, hagamos realmente esto una dinámica que las personas lo entiendan como un juego de aprendizaje, porque las personas adultas también aprendemos jugando. Así que formar líderes en bienestar organizacional, el CIAF, como comentábamos hoy, el nuevo programa que se va a presentar para el 2021 que va a plantear DIRFEL, hacer coaching ejecutivo, coaching a las personas, atraer talentos. Una de las cosas que nosotros les poníamos acá, los dragones, algunas empresas aquí en Uruguay ya han de los Awards of Happiness, que es una forma también de mostrarle al mundo el reconocimiento. No solo me muestra afuera que soy bueno, sino que la gente que está dentro, y mis clientes y mis proveedores me evalúan, y yo le tengo que poder contar al mundo que soy bueno y lo que estoy haciendo es de verdad, y tiene una base importante, ¿no? Esto, cuéntale al mundo lo fantástico de tu empresa y de tu gente. Casi para terminar, sería, bueno, promover planes de igualdad y de equidad, crear políticas de inclusión, canales de denuncias anónimas por acoso y maltrato laboral, que hay muchísimo, promover embajadores en la organización, esto de evangelizar a las personas dentro de la organización, ¿no? Unirse con los que sabemos que nos siguen y generar esta conciencia para que la repliquen, generar influencia, humanizar la marca, fomentar la participación, crear programas didácticos, ¿no? Que tengan de riesgos laborales y de salud ocupacional, que no es poca cosa, crear programas de retribución que tenga alcance de objetivos, que se haga RC, como hablábamos hoy, a la interna, hacer team building, como también les decía, para generar esto del trabajo en equipo, eventos deportivos, en fin. Tener presente que estas ganancias más efectivas que vamos a tener son cuando los clientes internos y externos están satisfechos. Así que invierte en hacer felices a las personas, ellas solas te atraerán a más clientes. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, nada, espero que haya sido de su agrado la conversación. Dejo de compartir, si te parece, Disnet. Perfecto, muchas gracias Fabiana, excelente presentación. Muy contentos de que puedas compartir con nosotros todo esto. Aquí hay algunos comentarios. César nos dice, excelente exposición de Fabiana, muy agradecido por compartir tus conocimientos y experiencias. Brenda nos dice, excelente conferencia, valiosa información. Elizabeth, me encantó Fabiana, muchas gracias. Vane nos dice, maravillosas todas tus ponencias, muchas gracias por todo lo compartido. Pedro Galván, excelente, muchísimas gracias. Raquel nos dice, felicidades Pablo. Sofía, excelente presentación. Leonel, bueno, muchas más. Felicidades a Fabiana, linda disertación, he aprendido mucho. Muchísimas gracias, Fabiana, de verdad que déjame decirte que si alguna de las personas tiene alguna duda o quiere saber algo más sobre los programas que nosotros tenemos en la consultora en RHM, pueden contactarnos en la página web de la consultora, que es www.rhmconsultoria.com.uy, o pueden contactarnos en info@rhmconsultoria.com.uy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos también. Bueno, ha sido 1 hora y media de mucho valor y de mucho contenido importante que nos aporta
de verdad, muchísimo. Gracias a todos por su tiempo, gracias por estar aquí hasta el final. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando, disertando alrededor de la felicidad organizacional. Y bueno, no nos vayamos a ir sin la foto y más bien los vamos a invitar a que nos abramos las cámaras y podamos tomarnos esa foto. La gente se peina, mira, hay gente peinándose. Todos se están peinando, bueno, ya se organizaron. ¿Listos? Entonces vamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya me puedo salir. Bueno, ahí las futuras generaciones de DIRFE le están hablando. Abrazos, gracias a todos. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche a todos. Gracias por estar. Un beso grande para todos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Diana.